A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué tal si la mayor amenaza para nuestra libertad no viniera de un rey o de un dictador, sino de algo mucho más cercano, de nuestros propios vecinos, de la sociedad misma? Pues bien, esta idea tan potente la planteó el filósofo John Stuart Mill allá por 1859, en un ensayo llamado Sobre la libertad. Y lo que dijo en ese texto fue básicamente una advertencia profética que hoy, resuena con una fuerza increíble. Imagínense, hace más de 150 años, Mill ya estaba viendo venir una nueva forma de opresión. No se trataba de un gobierno autoritario clásico, sino de algo mucho más sutil, más escurridizo. Un peligro que, según él, estaba destinado a convertirse en la cuestión vital del porvenir. Muy bien, vamos a desglosar estas ideas. Nuestro recorrido va a ser así. Primero, vamos a entender bien esa advertencia profética. Después, echaremos un vistazo a cómo era la lucha por la libertad antes de Mill, para así comprender la nueva amenaza que él identificó, la famosa tiranía de la mayoría. Y finalmente, exploraremos su solución, ese principio tan simple para defender al individuo y por qué le aterraba tanto la idea de que todos fuésemos iguales. Ok, para empezar, es súper importante aclarar que Mill no estaba hablando de la libertad en un sentido abstracto, filosófico. No, a él lo obsesionaba un problema muy específico, uno que sentía que iba a definir el futuro de nuestra civilización. O sea, a él no le quitaba el sueño la discusión sobre si nuestras decisiones son realmente nuestras o no. Su pregunta era mucho más práctica, más política. ¿Hasta dónde puede llegar la sociedad o el gobierno, que es su brazo ejecutor, a la hora de meterse en la vida de una persona? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde se debe trazar esa línea? Para poder valorar lo novedoso del argumento de Mill, primero tenemos que entender cómo se pensaba la libertad antes de él, porque en ese entonces la lucha tenía un enemigo pero muy claro. La cosa era bastante simple, ¿no? El poder estaba en manos de un gobernante o de un grupito, y el pueblo, pues, era el pueblo. La libertad, por lo tanto, era básicamente defenderse de ese poder, ponerle frenos, límites, para que no abusara de su autoridad y terminara oprimiendo a la gente. Y esta lucha, claro, fue evolucionando. Se dio como en dos fases. Primero, la idea era conseguir que los gobernantes reconocieran ciertos derechos básicos que simplemente no podían tocar. Y después el objetivo se volvió más ambicioso, crear sistemas enteros como las constituciones, los parlamentos, para que los que mandaban tuvieran que rendirle cuentas al pueblo. La solución definitiva, parecía, era la democracia. Y es justo aquí donde Mill hace un giro brillante. Se da cuenta de que la solución al viejo problema, o sea, la democracia, había creado un monstruo completamente nuevo. El peligro ya no venía de un solo tirano, sino del propio pueblo. Esto que vemos aquí es genial, porque Mill lo que hace es desarmar la idea de autogobierno. Nos dice, un momento. En la práctica, la voluntad del pueblo casi siempre significa la voluntad de la mayoría, y esa mayoría perfectamente puede querer oprimir a la minoría. La tiranía no desapareció, simplemente cambió de manos. Este es el concepto clave de Mill, la tiranía de la mayoría. Y ojo, porque es una tiranía que no necesita leyes ni policías para funcionar, ¿no? Actúa a través de la presión del grupo, de la costumbre, de la opinión pública. Básicamente, impone sus ideas y sus gustos como si fueran la única forma correcta de vivir. Mill decía que esta tiranía social es, en muchos sentidos, peor que la opresión de un gobierno. ¿Por qué? Porque de una ley, quizás te puedes esconder. Pero, ¿cómo te escapas de la mirada constante y el juicio de toda la sociedad? Esta presión se mete hasta en lo más íntimo de la vida, ahoga la individualidad y, como él decía de forma tan poética, encadena el alma misma. Ahora, frente a esta nueva y tremenda amenaza, Mill no se quedó solo en el diagnóstico. Él propuso una regla clara y contundente para proteger al individuo. Y la llamó, así de simple, un principio muy sencillo. Este es el famoso principio del daño. Lo que nos dice, en pocas palabras, es que la única razón legítima para usar la fuerza contra una persona, ya sea con la ley o con la presión social, es para impedir que le haga daño a otros. Punto. No hay más razones válidas. Así que aquí está el punto clave. No se puede obligar a alguien a hacer algo por su propio bien. Se puede razonar con esa persona, intentar persuadirla, hasta rogarle, pero nunca obligarla. Su bienestar, físico o moral, no es una justificación suficiente si sus acciones solo le afectan a sí misma. Y esta frase
Esta frase lo resume todo de una manera brillante. En la esfera de lo personal, en eso que solo le concierne a uno mismo, el individuo es la autoridad máxima. Soberano. Ni el Estado ni la sociedad tienen derecho a meterse con el cuerpo y la mente de una persona. Para Mill, todo esto no era una simple discusión académica, ¿eh? Defender al individuo contra la presión de ser como todos los demás era una cuestión de supervivencia para la civilización. Literalmente, el progreso de la humanidad estaba en juego. Él observó con bastante preocupación que todas las grandes fuerzas de su época, la política, la educación, los medios de comunicación, el comercio, empujaban hacia el mismo lado, hacia la uniformidad, hacia que todos fuéramos iguales. Cada vez era más difícil ser diferente. Y esto para él era un desastre. ¿Por qué? Porque la individualidad no es un capricho, es la fuente de todo lo que vale la pena. La originalidad, las nuevas ideas, el genio, la verdad, el progreso. Todo eso nace de individuos que se atreven a pensar y a vivir de forma distinta a la multitud. Si no hay esa diversidad, la sociedad simplemente se estanca. Su advertencia final era, la verdad, escalofriante. Temía que Occidente, al aplastar la individualidad, terminara traicionando su propia esencia, convirtiéndose en una sociedad estancada y uniforme. Un lugar donde todos leen lo mismo, ven lo mismo y, lo peor, piensan lo mismo, perdiendo así la chispa vital que impulsa el verdadero progreso. Y así, la pregunta de Mill, planteada hace más de un siglo, hoy es más relevante que nunca. En nuestra era de conexión constante, de presión por encajar, su advertencia sobre la tiranía de la mayoría nos obliga a pensar seriamente en el valor que le damos a ser nosotros mismos. Esa cuestión vital del porvenir, al parecer, sigue totalmente abierta.